¿Sientes que tu familia está enfrentando problemas sin explicación? Peleas, preocupaciones, falta de paz. Puede que no sea solo coincidencia. Tu hogar necesita protección espiritual. Existe un salmo poderoso, una verdadera fortaleza contra cualquier ataque. Este salmo traerá protección para tu familia. Ha protegido a reyes, profetas y también puede blindar tu hogar. Pero, ¿cómo orarlo de la manera correcta? ¿Cómo activar esa protección sobre tu casa? Quédate hasta el final, porque hoy descubrirás un secreto que puede cambiarlo todo. No dejes de orar. Este salmo traerá protección para tu familia. Y cuando empieces a declarar esta palabra, algo poderoso sucederá. Este salmo no es solo una oración antigua. Ha sido un refugio para quienes buscan la protección de Dios durante miles de años. Reyes, profetas e incluso guerreros del pasado se apoyaron en estas palabras para ganar batallas, escapar de peligros y mantener a sus familias seguras. Lo que pocos saben es que este mismo salmo puede transformar el ambiente de tu hogar hoy, trayendo paz, seguridad y protección contra cualquier mal. Pero hay una manera correcta de orarlo para activar esa protección. ¿Cómo podemos usarlo para asegurarnos de que nuestra familia esté bajo la cobertura divina todos los días? ¿Y qué pasa cuando declaramos esta oración con fe? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que aprenderás hoy puede cambiar el destino de tu hogar para siempre. La familia es uno de los mayores tesoros que Dios nos ha dado, pero también uno de los principales objetivos del enemigo. Desde el inicio de la historia, Satanás ha intentado destruir los hogares porque sabe que una familia unida en Dios es fuerte. En el jardín del Edén, engañó a Eva y trajo consecuencias para toda la humanidad. Esto nos muestra que la batalla contra las familias no es algo nuevo. La Biblia nos enseña en el Salmo 127:1: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia. En otras palabras, sin la protección de Dios, cualquier familia puede ser sacudida. Tal vez ya lo hayas vivido en carne propia. De repente comienzan peleas sin motivo, desacuerdos, ansiedad, problemas financieros que parecen no tener explicación. ¿Has notado cómo a veces todo se desmorona al mismo tiempo? Muchas de estas situaciones son ataques espirituales disfrazados de problemas cotidianos. La Biblia nos advierte que debemos vigilar y orar, porque el enemigo siempre está buscando una brecha para entrar. Por eso, la oración no puede ser solo un hábito ocasional, sino un escudo diario para la familia. Imagina una casa sin puertas. Cualquiera podría entrar y hacer lo que quisiera. Ahora piensa en la oración como esa puerta cerrada y protegida, impidiendo la entrada del mal. Cuando oramos pidiendo la protección de Dios, estamos levantando un muro alrededor de nuestro hogar y nuestra familia. Y créelo, Dios responde a las oraciones de quienes claman por protección. Vemos esto en muchas partes de la Biblia, donde Él protegió a familias enteras del peligro. Pero quizá te estés preguntando, ¿cómo hacerlo de manera práctica? La respuesta está en la misma palabra de Dios. Los salmos son oraciones poderosas, que traen protección y fortalecen la fe. Muchos fueron escritos en tiempos de guerra y persecución, demostrando que Dios siempre cuida de quienes confían en Él. Pero, ¿habrá un salmo específico que sea un verdadero escudo para tu hogar? Eso es lo que veremos a continuación. Los salmos no son solo poesías bonitas escritas hace miles de años. Son oraciones poderosas, declaraciones de fe que tienen autoridad espiritual. Muchos fueron escritos por David, un hombre que enfrentó persecuciones, batallas y traiciones, pero que siempre encontró refugio en Dios. Él sabía que las palabras tienen poder
y por eso usaba los salmos como un arma espiritual. Cuando oramos los salmos, estamos proclamando las mismas palabras que hombres de Dios usaron para vencer dificultades y derrotar enemigos invisibles. Las palabras tienen poder y los salmos son un arma espiritual. David venció batallas y persecuciones confiando en esta verdad, y hoy muchos siguen experimentando milagros al declarar la palabra de Dios. ¿Alguna vez has tenido una experiencia en la que orar los salmos te haya traído paz, protección o una respuesta de Dios en tu vida? Comparte tu testimonio o deja tu opinión en los comentarios para fortalecer la fe de otros. ¿Has notado que algunas situaciones difíciles parecen repetirse? La Biblia nos enseña que la batalla no siempre es visible, pero es real. Hay ataques espirituales que intentan robar la paz en los hogares, trayendo miedo, dudas y desunión. Pero Dios nunca nos ha dejado sin defensa. En Efesios 6:17 se nos enseña que la palabra de Dios es como una espada, y los salmos son parte de esa armadura. Cuando declaramos un salmo con fe, estamos empuñando esa espada y alejando cualquier mal que intente acercarse. Muchos ya han experimentado este poder en la práctica. ¿Cuántas personas, al orar los salmos, han visto cambios en sus hogares? Hay testimonios de familias que encontraron paz al declarar la palabra de Dios todos los días. Algunos cuentan que al empezar a orar un salmo específico, sintieron que el ambiente de su casa cambió, las discusiones disminuyeron y un sentimiento de protección llenó su hogar. Esto no es casualidad. La palabra de Dios está viva y tiene el poder de transformar cualquier situación. ¿Pero todos los salmos son iguales? La respuesta es no. Cada salmo tiene un propósito diferente. Algunos son para momentos de gratitud, otros para el arrepentimiento, y otros, como veremos a continuación, son verdaderos escudos espirituales contra cualquier ataque. Si quieres proteger a tu familia, hay un salmo en particular que puede ser tu fortaleza. Un salmo que ha protegido a reyes, profetas y personas comunes desde tiempos bíblicos. Y si te dijera que este mismo salmo puede ser la respuesta a los desafíos que estás enfrentando ahora mismo, de todos los salmos de la Biblia, hay uno ampliamente reconocido como un escudo espiritual para quienes lo declaran con fe. Este salmo ha sido usado a lo largo de los siglos por aquellos que buscaban protección contra el mal, liberación de peligros y seguridad para sus familias. Estamos hablando del Salmo 91, una verdadera fortaleza espiritual para quienes se refugian en Dios. Este salmo no es solo un conjunto de palabras bonitas, sino una oración que activa la protección divina sobre quienes creen. El Salmo 91 comienza con una verdad poderosa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto significa que la seguridad no está en lo material, sino en estar cerca de Dios. Cuando alguien elige habitar en su presencia, recibe una protección especial. Es como estar dentro de un castillo impenetrable, donde ninguna flecha del enemigo puede alcanzarlo. Es por eso que muchas personas oran este salmo antes de dormir, al salir de casa o en momentos de angustia. Imagina que tu casa tiene un muro alrededor, pero la puerta siempre está abierta. ¿Qué impediría que un intruso entrara? Así sucede en el mundo espiritual. Si no fortalecemos nuestro hogar con oración, puede quedar vulnerable. El Salmo 91 actúa como un muro invisible, un escudo de protección que bloquea los ataques que intentan robar la paz familiar. Versículos como 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, muestran que, incluso en tiempos difíciles, Dios cuida de quienes confían en Él. Ahora dime, ¿dejarías la puerta de tu casa abierta para que cualquiera entre? Por supuesto que no.
Entonces, ¿por qué permitir que el mal encuentre brechas para actuar en tu hogar? Si quieres levantar un muro espiritual alrededor de tu familia, empieza ahora mismo. Dale me gusta a este video para declarar que tu casa está bajo la protección de Dios y suscríbete al canal para fortalecer tu fe todos los días. Aquí encontrarás enseñanzas que blindarán tu vida y la de tu familia. No esperes a que el ataque suceda para protegerte. Activa esta fortaleza espiritual ahora mismo. Deja tu like, suscríbete y juntos declaremos la victoria sobre el mal. Muchas personas ya han experimentado milagros al orar este salmo con fe. Hay historias de hogares protegidos de robos, personas sanadas de enfermedades, accidentes evitados e incluso familias restauradas. El secreto está en declarar estas palabras como una verdad absoluta, porque la fe es lo que activa el poder de Dios. El Salmo 91 no es solo un texto para leer, sino un arma para usar. Pero ¿cómo orarlo de manera eficaz? Existe una forma de transformar esta oración en un verdadero escudo espiritual para tu familia. A lo largo de la Biblia, Dios es descrito como un refugio, un lugar seguro para quienes confían en Él. En tiempos de dificultad, incertidumbre y miedo, siempre se ha presentado como una fortaleza inquebrantable. El Salmo 46:1 nos recuerda esto. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esto significa que no importa cuál sea el problema, enfermedades, crisis económicas, conflictos familiares, Dios siempre está listo para proteger a quienes buscan su presencia. Los salmos nos enseñan que confiar en Dios es como estar dentro de un castillo con murallas inquebrantables. David entendió esto muy bien cuando escribió el Salmo 18:2. Jehová es mi roca, mi castillo y mi libertador. Sabía que no era la espada, el ejército ni la estrategia lo que garantizaba su seguridad, sino la protección de Dios. Y esa misma protección está disponible hoy para quienes confían en Él. En la práctica, esto significa que no necesitamos vivir con miedo al futuro. Muchas personas se preocupan por peligros invisibles, accidentes, violencia, crisis, pero la verdad es que la seguridad definitiva viene de Dios. Esto no significa que no enfrentaremos dificultades, sino que, sin importar lo que suceda, Él nos sostiene. Hay innumerables testimonios de personas que, incluso atravesando momentos difíciles, sintieron una paz inexplicable, como si supieran que Dios estaba en control. La gran pregunta es cómo traer esta fortaleza divina al hogar. La respuesta está en la búsqueda diaria de Dios, en la oración constante y en la fe en su palabra. Los salmos nos enseñan que Dios no es un observador distante, sino alguien que camina a nuestro lado y nos protege. Pero hay una responsabilidad especial sobre los padres y líderes del hogar en esta protección espiritual. Dios concedió a los padres una autoridad especial sobre sus hogares. No son solo proveedores o educadores, sino que tienen la responsabilidad espiritual del bienestar de la familia. Desde el principio, la Biblia nos muestra que la dirección espiritual del hogar influye directamente en la protección y el destino de quienes viven en él. En Josué 24:15, el propio Josué declaró: «Yo y mi casa serviremos al Señor». Esta decisión no era solo personal, sino un compromiso de guiar a su familia en el camino correcto. El poder de la oración transforma hogares. Declara en los comentarios: «Mi casa está protegida por el Señor», y proclamemos juntos la victoria sobre cualquier mal. Cuando los padres oran por su hogar, están construyendo una muralla espiritual contra cualquier ataque. Así como un padre o madre protege físicamente a sus hijos, también deben protegerlos espiritualmente.
El enemigo intenta debilitar a la familia a través de conflictos, distracciones, vicios y desánimo espiritual. Pero un hogar donde hay oración constante y donde se declara la palabra de Dios es un hogar blindado contra el mal. Muchos no se dan cuenta, pero hay poder en las palabras que los padres declaran sobre sus hijos. La Biblia nos enseña en Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Esto significa que una oración puede cambiar por completo el ambiente del hogar. Un padre que ora por su casa está trayendo paz y bendición a su familia. Una madre que intercede por sus hijos está abriendo el camino para que Dios actúe en sus vidas. Pero no basta con tener fe en el corazón. La oración debe ser activa y constante. La intercesión diaria por los hijos, el cónyuge y el hogar debe ser un compromiso. Y una de las formas más efectivas de fortalecer esta protección es a través de los salmos. Al declarar la palabra de Dios en casa, estamos afirmando que ese lugar pertenece al Señor. Pero, ¿basta con leer un salmo? ¿Existe una manera correcta de orarlo para que tenga aún más impacto? Leer un salmo es poderoso, pero declararlo en voz alta con fe transforma esa oración en un verdadero escudo espiritual. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios no vuelve vacía. Isaías 55:11. Es decir, cuando declaramos las Escrituras, estamos activando promesas divinas sobre nuestra vida y nuestra familia. Orar un salmo no debe ser un acto mecánico, sino un acto de fe y confianza. La manera más efectiva de orar un salmo es personalizando cada versículo. Por ejemplo, al declarar el Salmo 91, en lugar de decir, «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente», di, «Mi casa habita al abrigo del Altísimo y toda mi familia descansa bajo la sombra del Omnipotente». Este pequeño ajuste hace que la oración sea aún más poderosa y enfocada en la protección del hogar. Otra práctica importante es orar los salmos en momentos estratégicos del día. Por la mañana, al salir de casa, pide la protección de Dios sobre tu familia. Por la noche, antes de dormir, declara la palabra de Dios sobre tu hogar. Si hay conflictos en casa, ora el Salmo 23 en voz alta, proclamando que «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Esto cambia el ambiente espiritual y trae paz al corazón. Algunas personas han relatado que, al comenzar a orar los salmos diariamente, sintieron una transformación en el hogar. Menos discusiones, más armonía y una sensación de protección que antes no existía. Esto sucede porque cuando Dios es invitado a ser parte del hogar, el mal pierde su fuerza. Y en la Biblia encontramos historias de familias que fueron protegidas por Él en tiempos difíciles. Pero, ¿quiénes fueron esas familias y qué podemos aprender de ellas? La Biblia está llena de historias de familias que fueron protegidas por Dios en momentos de gran peligro. Estos testimonios nos recuerdan que la protección divina no es solo una promesa lejana, sino una realidad para quienes confían en el Señor. Uno de los ejemplos más impactantes es el de Noé y su familia. Mientras toda la tierra fue destruida por el diluvio, Dios preservó a Noé porque vivía en obediencia y temor. Génesis 7:1 muestra que Dios no solo salvó a Noé, sino a toda su casa. Entra tú y toda tu familia en el arca porque te he visto justo delante de mí en esta generación. Ningún arma contra tu familia prosperará. Escribe, Dios es mi refugio y fortaleza en los comentarios y toma posesión de esta protección espiritual ahora. Otro ejemplo es el de Rahab y su familia, quienes fueron salvados de la destrucción de Jericó porque ella creyó y obedeció las instrucciones de los espías. Colgó un cordón rojo en su ventana y ese fue el signo de que su hogar estaba protegido.
Josué 2:18. Esto nos enseña que Dios no solo salva a individuos, sino que guarda familias enteras cuando hay fe y obediencia. En Egipto vemos un episodio impresionante de la protección de Dios sobre las casas de los israelitas. En la noche de la Pascua, mientras la plaga de muerte golpeaba a los primogénitos egipcios, los israelitas fueron instruidos a marcar los marcos de sus puertas con la sangre del cordero. El ángel de la muerte pasó por sus casas, pero no entró. Éxodo 12:23. Esta historia simboliza que donde está la presencia de Dios, el mal no puede permanecer. Estos ejemplos muestran que la protección espiritual sobre un hogar no ocurre por casualidad. Se necesita fe, obediencia y una vida de oración. Dios sigue protegiendo a las familias hoy, pero es necesario estar atentos a las señales espirituales. ¿Alguna vez has notado que ciertos problemas en tu casa parecen no tener explicación? Puede ser que tu familia esté enfrentando ataques espirituales sin darse cuenta. Muchas veces, los problemas dentro del hogar parecen ser solo dificultades normales del día a día, pero pueden ser señales de ataques espirituales. El enemigo actúa de manera sutil, tratando de debilitar la fe, traer desunión y sembrar miedo. La Biblia nos advierte en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esto significa que no todo lo que enfrentamos es solo una situación natural. Hay batallas espirituales ocurriendo a nuestro alrededor. Uno de los signos más comunes de un ataque espiritual es la falta de paz en casa. Peleas constantes, discusiones sin motivo y un ambiente pesado pueden ser una señal de que algo más allá de lo normal está sucediendo. El enemigo busca destruir la unidad familiar porque sabe que un hogar dividido es más vulnerable. Si las peleas han aumentado y la paciencia parece agotarse, es momento de reforzar la protección espiritual con oración y ayuno. Otro signo de alerta es la sensación persistente de desánimo y opresión. Hay momentos en los que todo parece salir mal. El cansancio espiritual se apodera y hasta la voluntad de orar desaparece. Esto no es casualidad. El diablo intenta alejar a las personas de la presencia de Dios porque sabe que un hogar sin oración es un hogar vulnerable. Si notas que la fe de tu familia está enfriándose, es necesario tomar acción y restaurar el altar de Dios en casa. Además, problemas financieros inexplicables y enfermedades recurrentes pueden ser señales de un ataque espiritual. Por supuesto, hay factores naturales involucrados, pero la Biblia nos muestra que el enemigo puede tratar de traer aflicciones y dificultades para desestabilizar a una familia. En estos momentos es fundamental declarar la palabra de Dios, orar, los salmos y confiar en que Dios es el proveedor y protector de todas las cosas. Si has notado alguno de estos signos en tu hogar, debes saber que hay una solución. La oración tiene un poder transformador y cuando la familia se une para buscar a Dios, las cadenas espirituales se rompen. Pero, ¿es suficiente orar solo? ¿Qué sucede cuando toda la familia se reúne en oración? Orar solo es poderoso, pero cuando una familia se une en oración, sucede algo aún más fuerte. Jesús nos dejó una promesa en Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto significa que cuando una familia decide buscar a Dios unida, su hogar se convierte en un verdadero altar de adoración y protección. La oración colectiva trae paz, fortalece los lazos familiares y evita que el enemigo encuentre brechas para actuar. La palabra de Dios está viva y es poderosa. Deja en los comentarios tu salmo favorito y comparte. ¿Qué versículo fortalece tu fe?
Muchos hogares viven en constante tensión, con peleas, desacuerdos y falta de comunicación. Pero, ¿te has dado cuenta de cómo cambia el ambiente cuando una familia ora junta? Es como si la atmósfera espiritual se transformara. Esto sucede porque la oración abre espacio para que el Espíritu Santo actúe, trayendo armonía y sabiduría para resolver conflictos. Si hay algo que necesita restauración en tu hogar, la mejor manera de empezar es orando juntos. Un ejemplo claro de esto está en la iglesia primitiva. En Hechos 12:5, la Biblia nos dice que Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El resultado, Pedro fue liberado milagrosamente. Esto nos muestra que cuando un grupo de personas ora con fe, las barreras caen y los milagros suceden. Y esto no aplica solo a grandes reuniones. Lo mismo ocurre cuando una familia se une en oración en su propia casa. Si nunca ha sido una costumbre orar en familia, es posible comenzar de manera sencilla. Separar un momento del día para leer un salmo, hacer una oración antes de las comidas o simplemente declarar bendiciones sobre los hijos ya hace una gran diferencia. La oración no tiene que ser larga o complicada, solo debe ser sincera y constante. Ahora, imagina lo que puede pasar si esta práctica se mantiene todos los días. Y si te dijera que en solo 7 días podrías experimentar un cambio real en tu hogar. Existe un desafío espiritual que puede transformar por completo el ambiente de tu casa. Si deseas ver una transformación real en tu hogar, hay un desafío poderoso que puede cambiar la atmósfera de tu casa. Durante 7 días seguidos, ora el Salmo 91 en voz alta sobre tu familia, declarando cada versículo con fe y convicción. Este salmo no es solo una oración hermosa, es un verdadero escudo espiritual, capaz de traer paz, protección y liberación contra cualquier ataque. El desafío es simple pero profundo. Elige un horario fijo cada día para declarar este salmo sobre tu hogar. Puede ser por la mañana antes de salir o por la noche antes de dormir. Si es posible, reúne a tu familia y oren juntos. Si estás solo, no importa. El poder de la palabra de Dios no depende del número de personas, sino de la fe de quien la proclama. Durante estos 7 días, estate atento a los cambios a tu alrededor. Tal vez notes un ambiente más ligero en casa, menos conflictos y más armonía entre los miembros de la familia. Quizás algo que estaba estancado comience a resolverse. O puede que una preocupación que te angustiaba desaparezca de una manera que solo Dios podía hacer. El hecho es que cuando declaramos la palabra de Dios, algo poderoso sucede en el mundo espiritual. Muchas personas ya han experimentado el poder de este desafío. Hay testimonios de hogares restaurados, problemas que se resolvieron inesperadamente e incluso sanidades. Esto sucede porque Dios honra a quienes lo buscan y confían en su protección. Pero ¿qué pasa después de estos 7 días? ¿Puede esta práctica convertirse en un hábito para fortalecer aún más la fe y la protección espiritual del hogar? Ahora que conoces el poder de este salmo y cómo puede ser un verdadero escudo espiritual para tu hogar, ha llegado el momento de actuar. No dejes que esta revelación quede solo en la teoría, ponla en práctica. Comienza hoy mismo a declarar esta oración sobre tu familia y observa los cambios. ¿Será que en solo 7 días verás una transformación en tu hogar? Acepta este desafío y luego regresa para compartir lo que sucedió en los comentarios. Y quiero saber, ¿acostumbras orar los salmos en tu hogar? ¿Qué versículo de la Biblia te fortalece en los momentos difíciles? Escribe aquí en los comentarios. Tu respuesta puede inspirar y fortalecer a otros. Construyamos juntos una corriente de fe y protección sobre nuestras familias. Si has llegado hasta aquí, es porque deseas fortalecer tu fe y proteger a tu familia con la palabra de Dios.
El salmo que hemos aprendido hoy es un verdadero escudo espiritual, pero el camino no termina aquí. Además de protección, Dios también nos ofrece descanso y alivio en las batallas de la vida. Después de todo, ¿de qué sirve estar protegido si el corazón está abrumado por el miedo, la ansiedad y el cansancio? La buena noticia es que la misma Biblia nos revela una promesa poderosa para quienes se sienten agotados. Jesús dejó palabras que pueden cambiar por completo la forma en que enfrentas los desafíos diarios. En el Evangelio de Mateo hay una enseñanza que puede traer paz a tu corazón y restaurar tus fuerzas cuando todo parezca demasiado difícil. Si deseas no solo proteger tu hogar, sino también encontrar descanso para tu alma, necesitas descubrir esta promesa ahora mismo. Haz clic y descubre la promesa de Mateo que alivia toda aflicción y cansancio. Esta puede ser la respuesta que tanto has estado esperando.